Hola, buenas tardes, queridos hermanos. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos, familia. ¿Cómo se encuentran en este domingo, día del Señor? Pues su servidor contento de estar aquí para transmitir una cápsula bíblica más. Vamos a ofrecerle a Dios este trabajo, que siempre lo preparamos con mucho gusto para todos ustedes y también para nosotros mismos que estamos reaprendiendo la palabra de Dios. Pues vamos a comenzar bien, como debe de ser, con oración, encomendar este trabajo a Dios. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los dones que hemos recibido, por tu gran generosidad. Gracias, Señor, primero te damos por el don de la vida, te damos gracias por los alimentos que hemos recibido, por la familia, por el hogar, por el trabajo, por todo lo que tú, como Padre amoroso y bueno, nos provees. Mucho es lo que tenemos que agradecerte, Señor, y lo podemos hacer tan solo con la oración que tu Hijo Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bienvenidos nuevamente a este su programa, su espacio llamado El Carpintero, programa católico de reflexión de la Sagrada Escritura. Pues vamos a comenzar el día de hoy, hermanos, con lo que son las cartas pastorales. Ya hemos analizado las cartas paulinas, cartas de San Pablo, y a esta sección que también pues se le atribuye a San Pablo precisamente estas cartas pastorales, pues es, digamos, una sección más dentro de lo que es el Nuevo Testamento. Estamos avanzando a pasos agigantados, acercándonos cada vez más a esa meta que nos hemos propuesto, llegar a transmitir un video por cada uno de los libros de la Sagrada Escritura, o cuando son libros breves, como en este caso, la primera y segunda de Timoteo, bueno, pues lo hacemos en un solo video. Bien, pues vamos a comenzar, vámonos directo a este análisis bíblico de esta primera y segunda carta a Timoteo. Y como introducción de esta primera carta, pues vamos a compartir lo siguiente. Las cartas a Timoteo y Tito se conocen como cartas pastorales, porque sus destinatarios fueron los primeros líderes o pastores de la iglesia, de ahí el nombre de por qué cartas pastorales. Aunque aparentemente las escribió San Pablo, es más probable que fueron escritas por algunos discípulos que adoptaron sus enseñanzas a la situación de la iglesia, de las iglesias de aquel momento. Una generación más tarde, estas cartas se preocupaban por los problemas de las comunidades recién nacidas y determinaban la organización y la vida interna de sus comunidades, sin mucha referencia a los carismas de sus miembros. Entonces, importante, desde luego, darnos cuenta cómo pues estas cartas van dirigidas a esas primeras comunidades nacientes, aunque aquí, si ustedes notan la diferencia, bueno, la van a notar en cuanto a que, como decíamos ahorita, no vamos a encontrar mucho referencias acerca de los carismas, sino va en otro sentido, va más en el sentido de la atención a estas comunidades nacientes. La primera carta a Timoteo da pautas prácticas para la estabilidad de la iglesia y para responder a nuevos desafíos en la sociedad. Son comunidades nuevas, así que pues hay nuevos desafíos, nuevas situaciones en las que quizás con relación a las primeras comunidades que se formaron, pues ya hay diferencias, son otros problemas,
son otro tiempo, otras comunidades, así que hay que atender a todo esto y bueno, esta carta, primera y también la segunda, van encaminadas a responder pues a todas estas interrogantes, a todas estas, digamos, problemáticas que van surgiendo. Por ejemplo, algunas de las problemáticas y cuestiones que se planteaba la gente en aquel momento, pues es, por ejemplo, cómo tratar a quienes enseñan las falsas doctrinas, porque pues ya hemos analizado las cartas de San Pablo, las anteriores, Colosenses, Romanos, Corintios, Filipenses, etcétera, y ahí se hablaba pues de que ya había esa, eh, digamos, propaganda, así entre comillas, por parte de personas que no enseñaban lo que es la fe verdadera. Y bueno, aquí en esta primera carta a Timoteo, pues también se habla de este problema y la cuestión es cómo tratar a quien enseñan estas falsas doctrinas, qué actitud hay que tomar ante esto. Otra interrogante es, ¿qué cualidades deben tener los líderes? Los líderes refiriéndonos a estas comunidades nacientes, ¿sí? ¿Cuál debería ser su actitud ante toda esta situación? También una interrogante importante es la que tiene que ver con, pues, ¿quién realmente merece la ayuda financiera de la comunidad? ¿A quién se le puede ayudar económicamente? ¿Y cuáles serían como los criterios para poder dar esta ayuda? Eh, ¿Quién merece esta ayuda económica, financiera? Y también una cuestión interesante aquí es cómo ha de considerar un cristiano la cuestión del éxito, ¿sí? El que pueda progresar, el que vaya avanzando, cómo afrontar, se debe volcar, digamos, de alguna forma, en empeñarse a, si ha tenido éxito y crecimiento económico, seguir haciéndolo, o cuál es la actitud que se debe tener ante un progreso económico, ante el éxito. Bueno, pues aquí en esta primera carta del apóstol San Pablo, atribuida a él, pues se menciona esta situación, ¿sí? Cómo afrontar esta cuestión. En relación a la carta, a esta primera carta, bueno, pues una generación más tarde, a esta carta, ya se preocupaban por los problemas de las comunidades recién nacidas y también se hablaba de la organización y la vida interna de precisamente estas nacientes comunidades, como ya lo decíamos. Entonces, es un problema que se debía afrontar, que se debía tomar en cuenta y tratar de darle, pues digamos, solución, ¿sí? Vamos ahora, esta fue una muy breve introducción. Las cartas que vamos a compartir el día de hoy, pues son muy breves, ambas son muy breves. Y esta carta, la primera carta a Timoteo, pues consta de tan solo 6 capítulos, ¿sí? Vamos a ver ahora lo relativo o lo referente a las cosas importantes, a las situaciones importantes de esta carta. Y bueno, pues encontramos aquí que el autor inspirado es Pablo, o posiblemente, dicen los estudiosos de la Sagrada Escritura, se le atribuye a alguno de sus discípulos, sin tener la certeza de quién pudo haber sido, ¿sí? Pero bueno, se menciona de entrada que el autor pues es Pablo, y está esa incógnita ahí, si realmente fue él o alguno de sus discípulos. La fecha de redacción de esta primera carta a Timoteo ocurre alrededor del año 65 después de Cristo. Ojo, si el autor es Pablo, año 65, si el autor es Pablo, como no se tiene certeza de esto, pues ahí se menciona, ¿sí? Y entre los años 90 y 100 después de Cristo, si el autor fue alguno de sus discípulos o algunos de sus discípulos. Entonces, hay ahí esta cuestión interesante que tenemos y debemos tener en cuenta, ¿sí? Vuelvo a repetir, si fue San Pablo, bueno, fue alrededor del año 65 después de Cristo. Y si no, si fue su alumno o sus alumnos o sus discípulos, bueno, pues probablemente haya ocurrido en el año 90 al 100, probablemente. Bien. Ahora, ¿quiénes son los destinatarios? Bueno, pues como ya lo mencionábamos en la pequeña introducción, los destinatarios son los líderes de algunas primeras comunidades cristianas. Ellos son el objeto de esta carta. Y ya lo mencionaba, pues la carta consta únicamente de 6 capítulos.
La estructura pues es muy sencilla, muy breve también, dado la extensión de la misma, y comienza con un saludo. El saludo, como en todas las cartas, epístolas de San Pablo, en esta carta llamada pastoral a Timoteo, pues también viene con este saludo que lo encontramos en el capítulo 1, versos del 1 al 2. Un saludo breve, sencillo, pero sí con rasgos o tintes de las cartas que escribía San Pablo a las comunidades. Entonces, saludo capítulo 1, versos del 1 al 2. Luego viene lo que son los consejos a Timoteo. Esto lo encontramos en el capítulo 1, capítulo 1, verso 3, hasta el capítulo 2, verso 15. Y pasamos a la última parte, muy breve, les digo esta estructura, y son los consejos para guiar a la comunidad y un resumen. Ya esto viene en el capítulo 3, verso 1, hasta finalizar la carta, que es el capítulo 6, verso 21. Pues ahí tienen lo que es esta sencilla estructura de esta carta con tan solo 6 capítulos. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es esta primera parte, que es el saludo. Y aquí se habla de cómo el autor de primera, de Timoteo, invoca la autoridad del apóstol San Pablo, el apóstol de Cristo Jesús, presentando así, en razón de su vocación de enviado a los gentiles, a anunciar a Jesucristo como buena noticia de Dios. Así nos lo señala también la carta a los Romanos capítulo 1, verso 1. Entonces, así se inicia esta carta, mostrando esa autoridad del apóstol y haciendo ver pues que es enviado de Jesucristo para transmitir esta buena nueva. La carta, como ya el mismo título lo dice, pues se dirige a Timoteo, a quien se identifica como hijo de San Pablo en la fe. Fue San Pablo el que pues instruyó a Timoteo, y por eso a lo largo de la carta vamos a encontrar que se menciona cómo Timoteo pues es hijo en la fe de San Pablo. Él lo instruyó, él le adoctrinó en esta buena nueva, en el conocimiento de Jesús y el mensaje de salvación. Así que así se le va a encontrar. El título que Dios recibe es nuestro Salvador. Así se habla de Dios en esta carta a Timoteo. Es el Salvador. Y este término, esta manera de llamarle a Dios, pues es propio de las cartas pastorales. Vamos a encontrar en estas cartas esta expresión: Dios igual a Salvador. Pues por la redención de su Hijo, Dios nos regala la condición de hijos y de hermanos de los demás. Entonces, aquí está el saludo, en donde también se hace también un énfasis en lo que es la familia, que a su vez representa lo que es la iglesia. Ya en las cartas anteriores del apóstol San Pablo a las distintas comunidades, pues hablábamos de esa forma de comparar esa metáfora en que San Pablo presenta lo que es la iglesia como un cuerpo humano, como una familia, en donde Cristo es cabeza. Y bueno, aquí se hace un poco de énfasis también en esta cuestión de que la familia pues es una gran familia de cristianos que a la vez forman una sola y única iglesia. Por eso se le desea a Timoteo los dones propios adquiridos por Cristo para la familia de Dios, que son pues la gracia, la misericordia y la paz. Esto es lo que encontramos en este saludo, que es la parte inicial de esta carta. Luego vienen en lo que son los consejos a Timoteo, en esta estructura. La presencia de falsos maestros y misioneros con doctrinas extrañas en la comunidad, y que quizás son de origen judío, pone a prueba el liderazgo de sus dirigentes, entre ellos el del joven Timoteo. Es importante, desde luego, el desafío que encuentran los líderes de estas comunidades, porque pues ya lo analizamos también en las anteriores cartas, cómo esas doctrinas extrañas, cómo esos falsos maestros pues están queriendo desviar o hacer que se pierda la fe en Jesucristo, y no solamente no reconociendo a Cristo, y pues mucho menos a San Pablo como enviado. Entonces, el desafío de Timoteo y los demás líderes de las iglesias nacientes
es precisamente luchar contra estos falsos maestros que implantan falsas doctrinas. El autor en esta parte de la carta, que son los consejos a Timoteo, invita a Timoteo a mirar el ejemplo de Pablo, del apóstol San Pablo, a quien Dios, a pesar de haber perseguido con encono a la iglesia, nos referimos a San Pablo, lo consideró digno, aún así, de encomendarle el servicio de heraldo del Evangelio, de constituir comunidades y acompañarlas tal como Pablo. Entonces, se pone aquí en esta parte de los consejos a Timoteo, se le presenta el ejemplo de Pablo y cómo a pesar de lo que hacía el apóstol antes del llamado que Dios le hace, pues se dedicaba a perseguir a la iglesia, ya lo sabemos, y de una manera, digamos, encarnizada, feroz. Era muy persistente este apóstol San Pablo antes de ser apóstol en perseguir, en llevar a la cárcel a todo aquel que siguiera a Jesucristo, todo aquel que se dijera cristiano. Y por eso se le presenta a Timoteo este ejemplo, a manera de pues animarlo para que ante estas falsas doctrinas y falsos maestros, pues él no se desanime, no desista y tome el ejemplo de San Pablo. Al despedirse de los dirigentes de la iglesia en Éfeso, San Pablo les aseguró que lobos rapaces difundirían doctrinas perniciosas y que precisamente esos lobos serían algunos de entre ellos mismos, de ahí saldrían. Y es lo que está ocurriendo precisamente en aquel momento. Comunidades que viven su fe entre la segunda generación de cristianos y la tercera. Estamos hablando que estos problemas ocurren ahí, en esta segunda y tercera generación de cristianos. Entonces el desafío es grande, es importante. Cómo, habiendo apenas recibido la enseñanza, la buena nueva, pues cómo transmitirla y al mismo tiempo saber defenderla y saber tener los argumentos para contrarrestar a estas falsas enseñanzas. Entonces vaya que el desafío es grande y más si tomamos en cuenta que pues Timoteo era un joven que sí había llevado la palabra de Dios junto con San Pablo a muchos lugares, pero que pues no dejaba de ser un joven que no tenía experiencia, y no porque ser joven fuera malo, al contrario, sino únicamente queremos referirnos al hecho de que pues no tenía la experiencia quizás del apóstol. Sin embargo, pues tiene al Espíritu Santo y tiene ese ejemplo extraordinario del apóstol San Pablo. Así, se suceden discusiones sobre cuestiones genealógicas entre las comunidades, polémicas que son estériles sobre patriarcas, por ejemplo, y personajes bíblicos. También se polemiza sobre lo que es el matrimonio, los alimentos, la resurrección de los muertos, y todo esto, dice la carta, pues en nada contribuye al conocimiento del designio salvador de Dios. Son discusiones estériles que no llevan a nada y que pues van encaminadas, como decíamos, pues a desviar, a sembrar la duda en estas personas que estaban abrazando la fe, y muchas de ellas pues con mucho entusiasmo, pero luego venía este trabajo del maligno en estos falsos maestros y falsas doctrinas y hacía tambalear la fe, que igual pues es algo que también el día de hoy ocurre. Como parte de la comunidad, del joven Timoteo debe entregarse a la noble batalla para la defensa del auténtico evangelio y a seguir el ejemplo de su padre en la fe, el apóstol San Pablo, por haberlo convertido en creyente. Vaya que si tiene un maestro y un ejemplo muy importante el joven Timoteo, nada más y nada menos que el apóstol San Pablo, alguien que pues a estas alturas, en este tiempo, en este contexto, ya ha evangelizado muchas comunidades, ya sabe lo que es sufrir persecución. Si él antes perseguía, bueno, ahora es perseguido. Si él antes metía a la cárcel a los cristianos, bueno, es ahora él el que está en la cárcel. Si él antes demeritaba el anuncio del evangelio, ahora se demerita también el anuncio del evangelio que él hace
y no solamente eso, sino que no se le acredita como auténtico enviado de Dios para llevar la buena nueva. Entonces, es un ejemplo de alguien con mucha experiencia, con mucho trabajo, y este joven de seguro, Timoteo, pues va a aprender mucho, va a tener un ejemplo tremendo. Siguen después de esto otras instrucciones a Timoteo acerca de cómo conducirse para gobernar adecuadamente la comunidad que se le ha confiado. Se le recuerda, en primer lugar, la importancia de la oración, tanto personal como por todos, y el modo de conducirse en la casa de Dios según se trate de varón o de mujer. A esto siguen indicaciones prácticas de cómo deben ser y ejercer su servicio los responsables de la comunidad. Entonces, se le instruye al joven Timoteo en todos estos aspectos, se le hace ver todas estas cosas que son muy, muy importantes y debe de estar muy al día, porque como son comunidades nuevas, pues tiene que dar un muy buen ejemplo y transmitir fielmente el conocimiento de Dios, de Jesucristo. Primero, se le da una instrucción con respecto a lo que son los obispos y en segundo lugar a los diáconos y al igual que las mujeres e hijos de ambos. Y al final, pues se termina con estas recomendaciones con un himno que ensalza a Cristo y lo glorifica como Dios. Luego, se exhorta la oración por todos, como ya se mencionó, se indican algunas normas disciplinarias también que son relativas a la conducta de varones y mujeres en la casa de Dios, ya lo mencionábamos. Y todo esto que sin duda pues son pautas que llaman la atención en esta carta, más aún cuando Pablo enseña la igualdad sustancial de varones y mujeres, la virtud social de la sumisión de la mujer en el templo, la ciudad y la casa. Entonces, por un lado se mencionan esas, digamos, observaciones en cuanto al papel que el hombre y la mujer juegan dentro de la sociedad y pues pareciera como contradictorio, ¿no? Porque para el apóstol San Pablo y su visión, de acuerdo a la enseñanza que ha recibido, pues hombre y mujer, varones y mujeres, pues tendrían, digamos, un equilibrio, ¿sí? En cuanto a derechos, en cuanto a importancia delante de Dios y de la sociedad, siendo pues iguales, ¿sí? Como hijos de Dios, como criaturas de Dios. Entonces, sin embargo, pues sí menciona esta carta esas instrucciones con respecto hasta dónde le corresponde algunas cuestiones al varón y hasta dónde a las mujeres. Entonces, es curioso este aspecto en esta carta. Luego vienen enseguida pues otros consejos para guiar la comunidad y un resumen. Las instrucciones a Timoteo se ocupan principalmente, ojo, de dos ministerios eclesiales, principalmente. ¿Cuáles son? Bueno, uno de ellos es el episcopado y el otro el diaconado. Son servicios que se plantean a la luz de cómo un jefe de familia grecorromana debe conducir su casa y lo suyo es pues conducirla igualmente o conducir igualmente el encargo que la iglesia le da. Anteriormente, ya lo mencionamos en las cartas que hemos analizado, del apóstol San Pablo, pues se aconsejaba que aquel que iba a dirigir una comunidad en cuestión de la fe y que se le diera el cargo como de obispo, perdón, de episcopado, algún cargo importante, pues que de preferencia fuera casado, porque se mencionaba que si era el hombre capaz de dirigir bien a su familia, de ser un hombre respetuoso, de ser un hombre capaz de llevar por buen camino a sus hijos en cuanto a instrucción, educación, pues sería un hombre que también haría muy bien en conducir una comunidad en el sentido de la fe. Entonces, curioso esto, ya lo habíamos analizado y pues ahí está, ¿no? Como si se permitía que aquel que era líder religioso en aquel tiempo, pues tuviera familia, tuviera una esposa y tuviera hijos bajo los criterios que les mencionaba anteriormente. Y pues solo por ahondar un poquito más, pues ese era el criterio. El que sabe formar y mantener unida a su propia familia, pues también
sabrá ser responsable de la familia de Dios. Así, sencillamente en esas palabras, por eso se pensaba que era lo ideal. Actualmente pues ya no es así. Actualmente el sacerdote, el obispo, todo aquel que tiene un cargo en nuestra iglesia como consagrado a Dios, pues es así, consagrado única y estrictamente al servicio de Dios. El sacerdote no debe de tener esposa ni hijos, el obispo tampoco, el papa tampoco, todo aquel que tiene una encomienda especial dentro de lo que es la jerarquía de nuestra iglesia. Obviamente todo va adaptándose a los tiempos, ¿sí? Entonces, y lo menciono un poquito esto porque algunas veces gente que no ha leído mucho la escritura y lee de repente pasajes en este sentido, pues se escandalizan y dicen, ¿cómo que podían tener esposa y cómo que podían tener hijos? Pues así era, ciertamente así era, y no era cuestión de escándalo, sino que la misma sociedad incluso de aquel tiempo lo pedía, la sociedad lo pedía que así fuera. Luego de indicar algunos rasgos del obispo, el autor vuelve su mirada al diácono, título otorgado no solo a varones, ojo aquí también, sino también a algunas mujeres. Las mujeres en aquel tiempo también podían ser llamadas a el diaconado, ¿sí? Las mujeres, algunas mujeres, las virtudes que se pedían a obispos y a diáconos, pues son similares. Algunas tienen que ver con la persona y el ministerio del diácono o servidor. Esto es, pues, que sean íntegros, que sean respetados, sinceros, conocedores del misterio de la salvación que se les ha confiado y que sobre todo pues lo vivan con coherencia. Es decir, que se lleve una vida de acuerdo a lo que se transmite, a lo que se está enseñando de fe y vivirlo pues en su vida personal, en el día a día. Entonces esa coherencia se pedía también. Las recomendaciones siguen en este apartado de esta carta y van dirigidas a este joven temeroso y amoroso de Dios, Timoteo, para que sea un buen ministro de Cristo Jesús para su comunidad. Estas recomendaciones se refieren a cómo tratar con los falsos maestros, cómo debe de comportarse, cómo debe tratarlos, con los misioneros de corriente distinta a la paulina, que estaban perturbando el rebaño que se le confió, y a cómo conducirse también para ser modelo en su comunidad y también saber ayudar a forjar la vida comunitaria según el Evangelio y las necesidades de algunos grupos representativos como viudas, presbíteros, esclavos y ricos. Entonces, desde luego, interesante todas estas recomendaciones, y vaya que tenía este joven pues un encargo importante, una responsabilidad muy grande atendiendo todo esto que aquí se le está recomendando. El ideal propuesto al joven Timoteo es ser un buen ministro de Cristo Jesús. El camino para ello abarca varios ámbitos de preparación y misión. Por ejemplo, leer y explicar la Sagrada Escritura a las asambleas litúrgicas, lo que se hacía al estilo en el antiguo Israel en las sinagogas, algo así, es decir, leer la escritura como hacían los judíos en la sinagoga, pues un tipo de instrucción en donde se enseñara a la gente la palabra de Dios a ese estilo. Exhortar y enseñar sustentando en la sana doctrina lo que recibió este joven de su abuela Loída y de su madre Eunice, y luego de Pablo, su padre en la fe. Todo esto para ejercitarse en las cosas de Dios, lo que le reportará más beneficios que el ejercicio corporal tan estimado en aquel momento en el mundo grecorromano. ¿Sí? Para ellos era importantísimo la cuestión física, ¿sí? En aquellas comunidades, el mantenerse bien, el ser atlético, el ser fuerte era importante. Por eso se le dice que más que eso, pues es la instrucción que se ha señalado. Lo que le reportará, decíamos, más beneficios que el ejercicio corporal tan estimado.
testimonio de vida en lo personal y en la vida cristiana. También llevar una vida disciplinada que requiera una sana preocupación por su persona, por él mismo. Las instrucciones a obispos y diáconos se completan con la dirigida a los presbíteros o ancianos de la comunidad. Timoteo, sin ningún favoritismo, debe imponer a todos las manos. Esta es una práctica que ya se estaba usando entre los apóstoles, entre los primeros apóstoles que iban formando comunidades, la imposición de las manos. Y en este sentido se le instruye también al joven Timoteo. Para algunos puede ser que esta imposición de la que se habla aquí, imposición de manos, no se refiera propiamente a la ordenación de algún ministerio, como actualmente se hace. Actualmente cuando se imponen las manos, incluso cuando se envía para algún momento especial por parte de un sacerdote, pues es como transmitirle el Espíritu Santo, imponer las manos, y es como darle una misión, ¿no? Cuando una persona se le encomienda, digamos, en un ejemplo muy sencillo, en una parroquia, el sacerdote, aunque no es muy común que se haga, pero a veces sí se hace, se le encomienda a alguna persona o alguna misión. Bueno, pues el sacerdote es una oración por la persona y le impone las manos. Esto era algo muy común en aquel tiempo, ¿sí? La cuestión de imponer las manos, aunque los estudiosos de la Sagrada Escritura en este tiempo preciso de estas cartas, pues mencionan que no propiamente tendría que ver este gesto con alguna ordenación de un ministerio, sino quizás pudiera ser pues un rito penitencial precedido de la conversión de la persona a la cual se le estaba imponiendo las manos. Entonces, interesante, importante tener esto en cuenta y pues conocer de qué se trata. Si la iglesia, continúa con las instrucciones, si la iglesia es la casa o familia de Dios, los que pertenecen a ella tienen que vivir y cultivar relaciones apropiadas a su condición de familiares de Dios, ¿sí? Si somos parte de esta familia de Dios, pues debemos comportarnos como tal, le dicen al joven Timoteo, y por supuesto también va dirigido a nosotros. Las cartas pastorales insisten en la fidelidad a la enseñanza transmitida por los apóstoles. A su luz, la comunidad debe discernir la bondad o maldad de maestros y misioneros. Tener mucho cuidado con esto. Los encargos para una buena conducción de la comunidad que han considerado ministerios eclesiales, episcopado, presbiterado y diaconado, y grupos de personas, varones, mujeres, viudas, amos y esclavos, tienen ahora en cuenta también a los ricos de este mundo. Ahí, aquí en esta carta, pues se menciona ya como toda una estructura de lo que es aquella sociedad, y considerando cada una de las partes que la integran. Así se completa lo que se dijo sobre la sobriedad y el amor al dinero. El pasaje no solo se refiere a todos los ricos del mundo, sino también a los más solventes de la comunidad cristiana de aquellos tiempos, a quienes Timoteo debe pedirles que sean ricos en buenas obras, más que en dinero. ¿Para qué? Bueno, pues para que alcancen la vida eterna. Entonces, esta es la cuestión con relación al éxito, al dinero, ¿sí? Que mencionamos al inicio. Aquí está la recomendación: buscar más que la riqueza en este mundo, pues hacer obras buenas para alcanzar la riqueza en la vida eterna. Al final de la carta, una vez más, se le recuerda a Timoteo la doble tarea que tiene, que es custodiar el depósito de la fe que le ha sido confiado, y como buen pastor, pues defender a su comunidad de los maestros y misioneros que enseñan el mal llamado conocimiento. Este era como digamos, el pretexto, ¿no?, de estas falsas doctrinas y falsos maestros, el decir que estaban transmitiendo conocimiento a la comunidad, ¿sí? La pregunta aquí sería, bueno, pero ¿cuál es el tipo de conocimiento? Y por supuesto que pues iba encaminado esto que enseñaban estos falsos maestros con su falsa doctrina, pues a desviar a la gente de lo que es el conocimiento de Dios, y de no reconocer a los enviados
de Dios para esta misión de la evangelización. Estos no han hecho más que desviar, dice la carta, no han hecho más que desviar de la fe. La gracia deseada para Timoteo es el saludo inicial que se extiende ahora a toda la comunidad que vive en Éfeso y que Timoteo tiene el encargo de pastorear. Pues hasta aquí llega lo que es la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y nos vamos luego nos enlazamos, digámoslo así, a la que es la segunda carta a Timoteo, el análisis que vamos a hacer ahora mismo de esta segunda carta. Bien, la segunda carta a Timoteo habla de Pablo como prisionero. Aquí Pablo está ya prisionero por anunciar el Evangelio como lo estaba en la carta del apóstol San Pablo que analizamos la semana anterior. Pablo ya es prisionero y está preparándose para el martirio que sabía él que le esperaba. En esta segunda carta, el apóstol San Pablo presenta sus reflexiones sobre su vida y su ministerio y cómo fue abandonado por muchas personas. San Pablo advierte a Timoteo que necesita mantenerse firme aún en el sufrimiento, aunque esto implique más dolor, ¿sí? Por eso decíamos que tiene el joven Timoteo pues un ejemplo muy grande en el apóstol San Pablo, porque pues él sufre persecución, él sufre noches sin dormir, él sufre enfermedad, él sufre calumnia y ahora está sufriendo la prisión, la cárcel. Entonces, importante, le dice el apóstol a este joven que aún en el sufrimiento debe permanecer firme, aunque esto le implique más dolor. Sin embargo, San Pablo no vacila en su fe, sabe que si nosotros somos infieles, Dios es siempre fiel, porque no puede renegar de sí mismo. ¿Sí? Esto es en cuanto a lo que vamos a encontrar en la segunda carta a Timoteo, esta muy breve reflexión que les hice o introducción de lo que vamos a encontrar aquí, lo que acabamos de mencionar. Ahora pasamos a lo que es la estructura de esta segunda carta, también muy breve, por cierto. Vamos a encontrar pues el saludo y agradecimiento propios de las cartas del apóstol San Pablo. ¿Esto dónde viene? Vamos a encontrarlo aquí en el capítulo 1, versos del 1 al 5. Luego vienen también en esta segunda carta a Timoteo consejos para Timoteo, capítulo 1, verso 6, hasta el capítulo 4, verso 8. Y luego vienen los últimos consejos y noticias, últimos consejos, noticias y bendición. ¿Sí? Esto es en el capítulo 4, ¿sí? Verso 22. Y pues así hasta llegar al final de lo que es esta carta, que por cierto, pues solamente tiene 4 capítulos. Es muy breve la carta, ¿sí? Bien, pues vamos a iniciar con lo que es el saludo y el agradecimiento que en esta segunda de Timoteo encontramos. Aquí, el autor de esta segunda carta toma el nombre y autoridad de Pablo para recordar reinterpretar sus enseñanzas para una comunidad de tradición paulina que enfrenta desafíos diversos a los del apóstol. Este procedimiento, llamado pseudoepigrafía, no extraña en aquella época, es decir, el hecho de que el autor tome el nombre de San Pablo para darle autoridad al escrito. Eso es algo común y así se le conocía como pseudoepigrafía, ¿sí? Era muy común que el maestro, a su partida, a su muerte, pues uno de sus discípulos o varios de sus discípulos tomaran o continuaran con la enseñanza que su maestro en vida estaba haciendo, y aquí puede ser el caso. Tal como en las cartas auténticas de San Pablo, el apóstol es representado como apóstol o enviado de Jesucristo según el querer del Padre eterno. A Timoteo, su amado hijo en la fe, se le desea los bienes propios de quien ha sido redimido por Cristo. Gracia, misericordia y paz. El saludo se completa con la acción de gracias a Dios, en la que no faltan los recuerdos personales que el autor conoce de Pablo.
Los motivos para dar gracias a Dios, que es algo que hace el apóstol San Pablo, es, es un común de sus epístolas, de sus cartas, el dar gracias, aunque no en todas, como ya hemos analizado. Bueno, aquí sí tiene motivos para dar gracias a Dios y pues son los mismos propios de las cartas pastorales. Por la fe recibida, por ejemplo, que ha echado raíz en la vida, y por el testimonio de los mayores, que han conservado con conciencia limpia la fe que fue conservada y transmitida en las familias gracias al protagonismo femenino, hablando aquí de la familia de Timoteo, esta fe conservada gracias al protagonismo de Loaída y Eunice. Esto hizo del joven Timoteo pues un testigo de sana enseñanza, porque estas mujeres además del apóstol San Pablo, instruyeron al joven Timoteo en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la buena nueva, y esto es una garantía, como dice aquí la carta, de una sana enseñanza. Vienen también aquí, como decíamos, los consejos a Timoteo en esta segunda carta y van en el siguiente aspecto. El anuncio del Evangelio que suscita la fe se transmite por la labor fiel de quienes son sus testigos. Según esta carta segunda de Timoteo, Pablo es un importante eslabón entre Cristo y las comunidades cristianas no judías de tradición paulina que están insertas en aquel mundo greco-romano. Entonces, interesante todo esto. Y aquí hay algo interesante, también importante, que se menciona, se toman algunas figuras para como querer instruir al joven y a las comunidades con respecto a cómo asumir su fe, cómo debieran hacerlo, y pone tres comparaciones que son tomados pues de tres oficios, digamos, que en aquel tiempo había. Uno de ellos, bueno, pues el de soldado, otro el de atleta y otro el de campesino. Estas figuras son tomadas para hacerle ver al joven y a la comunidad que al igual que estos tres oficios y la forma en cómo se hacen es como se debe llevar también lo que es la fe. Se insiste en la fidelidad, en la transmisión de la enseñanza recibida, y pone, por ejemplo, si el soldado se debe por entero a su vida militar y su comandante, así el buen soldado de Cristo está llamado también a combatir por la fe. Entonces se toma esta figura del soldado y se hace ver las cualidades que tiene para decirle al joven Timoteo y a la comunidad que de esa misma manera, con esa fidelidad, así se debe tomar lo que es la enseñanza y custodiarla y llevarla, ¿sí? Estar listo para combatir, como lo hace un soldado, pero por la fe. Enseñando obviamente el Evangelio y cuidando la comunidad. También por otra parte se le hace la mención pues de la figura del atleta, que más que un oficio, bueno, pues es una persona, un deportista. Se le hace ver que si el atleta persigue la victoria y que tiene que ser fiel a un reglamento, de modo contrario, si no lo hace, pues sería descalificado. Pues así también el que ha recibido el depósito de la fe tiene que ser como el atleta, tiene que llegar a correr esa carrera llena de dificultades que es la vida, y todo lo que se le va a presentar por querer guardar este depósito de la fe, todos la problemática que pueda encontrar, porque si el atleta por su esfuerzo va encaminado a recibir solamente una corona en donde se le reconoce como triunfador en esa competencia, bueno, pues el apóstol o todo aquel que sigamos esta carrera, lo pone así San Pablo, esta carrera de la vida, o sea, obtendremos al final la corona de la victoria, pero no en una carrera, sino la corona de la victoria en cuanto a la vida eterna. Entonces, muy, muy interesante, desde luego, esa forma de presentarnos este oficio y compararlo con lo que debiéramos hacer como depositarios de la fe que se nos ha transmitido. Y luego presenta la imagen del campesino, así como el campesino que con su sacrificio cumple su tarea, debe tener derecho a los frutos que le corresponden por haber trabajado la tierra,
por haber tenido los cuidados para que ésta produjera los frutos y debe tener derecho a gozar de esos frutos, pues también Timoteo es invitado a vivir su servicio como fiel soldado, como gran atleta y como campesino. Se menciona aquí también en esta segunda carta cómo pues se debe tener en cuenta el amor que se debe tener a Dios y a su evangelio. Y hace una reflexión en la carta en ese sentido y dice, ¿cómo no amar a Jesucristo? ¿Cómo no amarlo? Si es siempre fiel. Y gracias a él, Pablo, aún en prisión, también sigue siendo fiel y libre. Aún estando encarcelado, es libre para anunciar a tiempo y a destiempo las palabras de Dios a los gentiles. ¿Por qué? Bueno, porque el ministro, en este caso el apóstol, podrá estar encarcelado, pero la palabra de Dios jamás está encarcelada por ser de Dios y contener su fuerza y soberanía. Qué bellas palabras encontramos aquí. Se puede encarcelar, se puede matar, se puede hacer callar a aquel que transmite la palabra de Dios, pero nunca se va a parar el que la palabra circule, el que siga llegando a todos los corazones y en todas partes del mundo. Y ejemplo de esto pues son todos los mártires que dentro de nuestra iglesia se han reconocido como tal. Apenas el día de ayer, si mal no recuerdo, se recordaba la fiesta, la liturgia a San Lorenzo, un gran mártir por anunciar la palabra de Dios, anunciar y mostrar a un rey los grandes tesoros que la iglesia tenía y que como le exigía aquel mandatario que se los entregara, porque él era el custodio de esos tesoros. Es una historia hermosa en donde pues el monarca, el rey le exige esto, que le entregue a él como custodio de estos tesoros, se los entregue y a la brevedad, y le da un tiempo determinado, si mal no recuerdo le da 3 días, y en ese tiempo pues este mártir San Lorenzo reúne a todos esos tesoros, va y se los lleva, y oh sorpresa que el monarca esperaba oro, riquezas, plata, joyas, toda esa riqueza que se decía que tenía la iglesia, y pues el mártir le lleva a todas aquellas personas enfermitas, lisiados, huérfanos, viudas, esos tesoros preciosos de la iglesia, y eso le valió pues el martirio. Fue asado, así literalmente asado, quemado, este gran mártir de la iglesia católica por ser fiel a la palabra de Dios y por conservar y presentar esos tesoros que aquel monarca exigía. Entonces, en el caso de San Pablo, volviendo a él, pues podría él estar encarcelado en aquel momento, pero su palabra sigue circulando. Han pasado 2000 años desde el anuncio de la buena nueva que él transmitía, y esas cartas del apóstol San Pablo a esas comunidades, pues estamos precisamente hoy, después de 2000 años, reflexionándolas aquí y ahora, ¿sí? Y en todo el mundo se está haciendo. Entonces la palabra de Dios pues nunca queda encadenada. Más adelante se le ofrece a Timoteo una guía práctica de cómo enfrentar las falsas doctrinas, las discusiones y sobre todo las malas conductas. Mediante apasionadas polémicas centradas en genealogía, leyendas o mitos, se expanden como gangrena doctrinas extrañas a las que muchos dan crédito. Entonces están ahí, insistimos, estas falsas doctrinas, estas discusiones inútiles en las que se enfrascaban y olvidaban lo más importante que era el transmitir y el recibir ese mensaje de salvación, la buena nueva. Continúa aquí en esta segunda carta la exhortación para evitar estas discusiones inútiles que son causa de abandono de fe y de divisiones en la comunidad. Al haber estos falsos maestros y estas falsas doctrinas, se confundía la gente que en algún momento estuvo unida y bueno, pues venían las divisiones que terminaban por destruir aquel hermoso depósito de la fe que habían recibido. Se perdía
porque se sembraban dudas, discusiones, y bueno, esto también es algo muy, muy actual. A veces no se persevera en la enseñanza que recibimos y se empiezan a tener ideas o se nos empiezan a enseñar cosas que no son las de Cristo y nos extraviamos, nos perdemos y dejamos eh, escapar ese tesoro precioso que es la buena nueva, esa promesa de Dios de darnos vida eterna por cambiarlo por doctrinas engañosas. La imagen de esclavo o servidor del Señor que se agrega a los soldados, a las imágenes de soldado, atleta y campesino y obrero, acentúan la pertenencia a Cristo y las consecuencias que se derivan para el cuidado de la comunidad. Los últimos tiempos, se menciona esta segunda carta, no serán fáciles. Antes de la venida del Señor, según las enseñanzas que aquí se transmiten, pues reinará la maldad en el mundo. Y la lista de males, pues es larga. No solo es larga, sino que también es muy, muy variada. Cuando el mal esté en su apogeo, entonces, menciona esta segunda carta, se manifestará Jesucristo como Salvador y Señor glorioso. Cuando el mal esté en todo su apogeo. ¿Será este el tiempo? No lo sabemos, pero de que sí está muy, muy difícil la situación ahora en muchos aspectos, vaya que lo está. A la primera exhortación a Timoteo que se habla aquí en esta segunda carta es a ser fiel al ministerio que se le confió por la imposición de manos. A esta primera exhortación sigue una segunda, en donde se le menciona la fidelidad que se debe abordar ahora a partir de los modelos de fe y conducta que deben inspirar la vida de este joven. Por un lado tiene el modelo de su maestro San Pablo, que es además su padre en la fe, y por otro tiene ese ejemplo de lo que es su familia, la familia de Timoteo, en particular su abuela Loida y su madre Eunice. Domina el tono de despedida de esta carta para animar a la fidelidad a Cristo y su enseñanza. Timoteo debe recordar dos modelos que bien conoce, el de Pablo, su maestro, su padre en la fe, que le enseñó la perseverancia y que es parte de la vida cristiana y lo llevó además al conocimiento de Cristo, y el de sus familiares, como ya lo decíamos, Loida, su abuela, y su madre Eunice, que es una judía creyente y convertida. Frente a la muerte de Pablo y el juicio final, se exhorta en esa segunda carta una vez más a Timoteo a la fidelidad en el servicio encomendado. La exhortación a que se funde en la convicción de que el Señor volverá como juez y quiere que los suyos se presenten a Él sin tener de qué avergonzarse. Al igual que los tiempos de hoy, Timoteo desempeña su servicio evangelizador en medio de una profunda crisis. Entonces, vaya que enfrentaba problemas el joven y vaya que enfrentan problemas todos aquellos que ahora quieren o queremos evangelizar de una o de otra manera. Hay muchas trabas, hay muchas situaciones que se presentan y que si no se persevera, pues es bien, bien fácil el abandonar pues ese ardor que impulsa a hablar de Dios. Solo si se es perseverante, solo si se hace oración, se puede perseverar. Es complicado en aquel tiempo, fue complicado y también lo es hoy, pero la palabra de Dios, como decíamos hace rato, como dice la carta, no se detiene. Pues con facilidad se opta por leyendas, volviendo a las cuestiones que se mencionaban. Con facilidad se opta por leyendas o mitos y por una vida libertina. Por esto, la insistencia con la coherencia de vida en la auténtica enseñanza y en el servicio de exhortar y reprender una vez más la invitación a imitar al apóstol San Pablo. Entonces, se le exhorta a este joven en esta segunda carta a continuar reforzando esas comunidades, a seguir denunciando a los falsos maestros y sus falsas doctrinas y a perseverar en el servicio y tomar como ejemplo pues la vida de
su padre en la fe, el apóstol San Pablo. El pasaje del cual se habló hace un momento, pues es un resumen biográfico e idealizado de Pablo, que sobre la base de Colosenses y Filemón nos aporta, digamos, preciosas informaciones de los últimos días del apóstol y de la vida de la comunidad de discípulos que en aquel tiempo había, y que se inserta en el mundo grecorromano, y pues va dejando de forma digamos, muy clara lo que es esta segunda generación de cristianos de aquel tiempo. Al final, pues bueno, viene una despedida, obviamente como en las cartas, en la mayoría de las cartas del apóstol San Pablo, así como hay un saludo inicial, también viene aquí una despedida, lo que da fe de que es autoría de San Pablo. Viene una despedida en donde se menciona lo siguiente en esta despedida: la gracia esté con ustedes. Saluda a Prisca, a Aquila y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trofimo tuve que dejarlo enfermo en Mileto, dice el apóstol San Pablo. Apresúrate a venir antes del invierno. Te saludan Éubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor esté con tu espíritu, la gracia esté con ustedes. El saludo final a Timoteo concluye el resumen biográfico acerca de el apóstol San Pablo. Pues esta es la despedida que viene aquí en esta segunda carta, y la verdad, ambas, la primera y la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, pues tienen sin duda mucho que dejarnos, mucho que analizar, mucho que pensar, porque sobre todo, habiendo hecho este análisis tan breve, pues encontramos mucha similitud con lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo, ¿sí? Realmente esas cosas por las cuales padecían esas primeras comunidades, pues ciertamente que son idénticas a las que hoy se está viviendo. Estas cartas nos enseñan, si tuviéramos que preguntarnos qué nos enseñan, bueno, pues principalmente nos enseñan cómo la iglesia desarrolla una estructura para instalarse en el mundo de aquel tiempo. En ella se define el rol del liderazgo y se dan pautas sobre el comportamiento público de la iglesia. También muestra la lucha por mantenerse fieles al Evangelio de Jesucristo, al ajustarlo a la cultura de su tiempo. Entonces, es lo mismo, es una enseñanza preciosa y que también es para nosotros el día de hoy, a perseverar en la enseñanza que se nos ha dado, a ser fieles, a luchar por comportarnos de acuerdo a esta enseñanza que hemos recibido y a no dejar de evangelizar de una o de otra forma. Es una obligación de todo bautizado evangelizar. Pues eso es lo que contienen estas dos cartas que hemos analizado el día de hoy, y esto sería como lo más importante que pudiéramos destacar, y que sin duda pues ustedes van a encontrar muchas cosas interesantes que desde luego van a aportar mucho a su vida en lo particular, y también a la forma de cómo vivir en comunidad cristiana, en comunidad en la pastoral. Así que pues ojalá que las lean, ojalá que no se queden solo con este muy breve resumen, y pues ojalá también que sigan buscando ver estas cápsulas bíblicas que no tienen otra intención más que la de llevarnos al conocimiento de la Sagrada Escritura. A veces puede ser quizás un poco largo, le dedicamos en promedio 40-50 minutos a cada cápsula bíblica, pero considero que es muy importante. No se puede tan fácil hablar de un libro de la Sagrada Escritura en 5 minutos, en 10 minutos. Es complicado y no debemos escatimar. Ojalá que pues les sea útil, que les sea de interés esto que aquí se hace con mucho amor, y pues que nos ayude a ser mejores cada día, a conocer la palabra de Dios, pero sobre todo, como siempre decimos, a ponerla en práctica. Muy bien, pues vamos a terminar con oración. Oración aquí a nuestro patrono del canal, al Señor San José, al bendito San José, Padre de la Sagrada Familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti, Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre, oh bienaventurado José. Muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndonos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, amigos, familia, que tengan un excelente domingo, lo que queda de él, que lo sigan disfrutando en familia. Si Dios nos presta vida, si Dios nos da vida, nos vemos la próxima semana, el próximo domingo. Nos encomendamos a sus oraciones para poder seguir con este proyecto que hemos ofrecido a Dios, que es la transmisión de su palabra. Nos vemos pronto. Dios los bendiga.